We want to determine. We want to determine. We want to determine. Queremos determinar f de x dado que f' de x igual 3x cuadrado y f de 2 igual 7. Así queremos determinar una función que tiene un derivado de 3x cuadrados y f de 2 igual 7. Bien, determinar una función que tiene un derivado conocido deberá recordarnos del antiderivado. En general, el antiderivado, o integral indefinido de f' of x con respecto a x, va a igual f de x más a constante c. Esta función aquí tendrá un derivado de primo of x. Así que de la información dada, el integral indefinido de 3x cuadrado con respecto a x sería igual a nuestra función más una constante. Y luego podemos determinar la constante porque nos dan f de 2 igual 7. Así que este antidivisor sería 3x al 3. Dividido por 3 más c. Estos 3 simplifican para que dejemos con x cubed más c. Así que sabemos que f de x debe ser igual a x cubed más c. Esta es una familia de funciones que tienen un derivado de 3x cuadrados. Pero desde que también damos que f de 2 igual 7 podemos determinar el valor exacto de c para determinar lo que se llama la solución particular a este problema. So f de 2 igual 2 cubed más c es igual a 7. Así tenemos 8 más c es igual a 7 restando 8 hexanewtones a ambos lados tenemos c igual menos 1. Lo que significa la solución particular, o la función exacta que satisface estas condiciones, sería cubierta x, 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Lo que vemos aquí es el gráfico de varias funciones que tienen un derivado de 3x cuadrados. Así que todas estas funciones son miembro de la familia, de f de x igual a x cubierto más c, pero desde que se nos dio que f de 2 igual 7, lo que significa cuando x igual 2 y igual 7. Este punto debe estar en la función exacta que estamos buscando, que es este punto aquí. Y aviso de que la única función que contiene este punto es f de x igual a x cubido, 1. ¿Cuál es la solución particular que satisface las condiciones dadas? Espero que hayas encontrado esto útil.